América Latina ante los desafíos de la globalización es el libro que tenemos por allí, que ya van a ver la tapa, coordinado por el historiador y el politólogo Gerardo Caetano, donde 12 figuras abordan temas que van desde la inserción internacional del Uruguay hasta los desafíos que tenemos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Cómo me sale la parte de Fabregat? La verdad que un poco torcido el libro. Sacá la mano un poco. Pablo se porta mal, pero por lo menos tiene mejor pulso, te iba a decir. Ahí sí, vemos la portada del libro que coordinó Gerardo Caetano, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien. Bienvenido. Gracias Buenos por la días, invitación. gracias por venir. Bueno, en el libro hablas de que se impone el hiperglobalismo. Vamos a explicarle a la gente qué es y si Uruguay está preparado para eso. El hiperglobalismo no es cualquier globalización. Nosotros en la historia hemos tenido distintos modos de globalización. El hiperglobalismo actual implica una interdependencia radical, en donde, por ejemplo, hay un nuevo modelo de producción, que son las grandes cadenas globales de valor, cuya propiedad fundamentalmente le corresponden a las grandes transnacionales, que estamos hablando de que 600, 700 grandes transnacionales concentran el 70-75% de la economía global. Eso hace que cualquier movimiento que estas transnacionales desarrollen impacte de manera fortísima a cualquier país del mundo, que no puede ajenizarse, ya no hay autonomía posible. Y los ejemplos de autonomía, Corea del Norte, bueno, son ejemplos justamente muy ilustrativos, muy expresivos. Gerardo, y a nivel regional, por ejemplo, esa dependencia a la cual haces referencia, a nivel regional, ¿cómo ubica al Uruguay y a la región con el resto del mundo? Bien, ahí podríamos decir dos cosas. Primero, el Uruguay tiene una inserción subordinada, como la totalidad de los países latinoamericanos. ¿Qué quiere decir subordinada? En esas cadenas globales de valor, quien aporta materia prima gana poquísimo. Pongamos este libro. La mano de obra de este libro, incluyendo al autor, lamentablemente, es 2%. Claro. La materia prima, lo mismo. ¿Qué es la clave del producto? Bueno, la tecnología y la ciencia incorporada, el valor agregado incorporado. Y este valor, cada vez más, está en manos de las transnacionales. Yo hace poco estuve en Israel. En Israel hay empresas que respaldan a equipos científicos, que están desarrollando, bueno... Las startups y todas las aplicaciones que quieras. Patentes hiper sofisticadas. Sí. Le aportan 30 millones de dólares, lo cual es muchísima plata. Sí. Pero luego, una vez que está la patente y está la patente, digamos, verificada, siguiendo los cánones internacionales, la pueden vender en 2.000 millones de dólares, pero ahí no termina. Porque ¿a quién se la venden? Se la venden a Amazon, a Alibaba, a Google, digamos a las grandes transnacionales que comercializan ese tipo de descubrimientos. Entonces tú vas viendo una cadena de valor mundial en donde realmente el que vende commodities... Marcha, hay que adaptarse a esas cadenas. ¿Cómo nos estamos adaptando Uruguay, los uruguayos sobre todo, a estas cadenas que implican otros conocimientos, entre otras cosas, ¿no? Bien, y tenemos luces y sombras. Por un lado, tenemos una educación muy deficitaria. Vos formas parte de DUI 21, por ahí. Sí. ¿Eso tiene que ver con preocupaciones en ese sentido? Con muchas preocupaciones en ese sentido porque, te explico, y esto forma parte del hiperglobalismo. Nosotros estamos en lo que se llama la Revolución Industrial 4.0, robotización, economía digital y comercio, inteligencia artificial. Todo eso tiene múltiples impactos, pero particularmente tiene un impacto en la destrucción de empleo existente y en la creación de nuevos empleos. Otros. La cifra que se da es que el 50% de los trabajos que hoy existen en el 2030 no van a existir. Y el no es en el 2100, es ahora nomás. Ahora. Cuando se quiera hacer el mundial acá en Uruguay. Por supuesto. Y el 70% de los trabajos que van a existir en el 2030 todavía no los conocemos. La gran pregunta es, ¿estamos formando para la adaptación a lo desconocido, que esa es la clave? ¿Estamos formando para esos nuevos empleos que de manera hiperacelerada se van a
a construir. Si es desconocido, ¿cómo vamos a educar para eso? Justamente, educar para la innovación. Y eso supone un desarrollo que incorpore valor agregado, que incorpore una inserción internacional en donde no seamos siempre los vendedores de commodity, claro, los vendedores de mano de obra poco calificada, sino que busquemos una inserción internacional, que es la contracara del proyecto de desarrollo, que nos permita, por un lado, crear empleo de valor. Hay un estudio de la OPP, yo los vivo citando porque es muy ilustrativo, que establece que el gran problema para el Uruguay, en una previsión de prospectiva, no es que en el 2030 tengamos menos empleo. Es que la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para los nuevos empleos. Terrible. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo ve a los tratados de libre comercio o al acuerdo que está queriendo firmar el Mercosur con la Unión Europea con bastantes desventajas como era previsible? Los tratados de libre comercio incorporan una serie de rubros que no son propiamente de comercio. Por ejemplo, tomemos el Tratado Mercosur-Unión Europea. La propiedad intelectual se toma en cuenta también. Justamente. Es decir, por un lado hay ofertas en términos de bienes sensibles. ¿Cuál es el bien sensible para Mercosur? Los productos agrícolas. ¿Cuál es el bien sensible para la Unión Europea? Los productos con valor agregado, con manufactura, etcétera, etcétera. Pero luego hay una serie de disciplinas. Propiedad intelectual, compras gubernamentales, negociación de servicios, normas medioambientales. Bueno, muchas veces no se ve esto, y esto es clave, es absolutamente clave. Yo por lo general creo, y en realidad se cree en todo el mundo, que cuando negocian bloques con menos poder contra bloques con mayor poder, bueno, generalmente ganan los de mayor poder, sobre todo porque no tienen flexibilidad para negociar estas reglas. Pero acá hemos llegado a una situación en donde, ¿qué pasa si Brasil y Argentina negocian con la Unión Europea? ¿Uruguay tiene margen político para decir yo no? Claro, no. Es absurdo plantearlo. Es Corea del Norte en el Mercosur. Entonces, por supuesto, Uruguay tiene que ampliar mercados. Tiene que ampliar mercados buscando insertarse en lo que hoy es la pauta de las negociaciones de comercio, de bienes, de servicios, que son los que generan más trabajo, y de inversiones. Lo tiene que hacer en las mejores condiciones y para hacerlo lo tiene que hacer con otros. Y lo tiene que hacer con flexibilidad. Por ejemplo, China negocia con mayor flexibilidad. No lo tiene que hacer solo porque es bastante absurdo plantear una negociación, por ejemplo, con China, solo Uruguay. Estamos hablando de un país que es superpotencia global, que tiene 1.300, 1.400 millones de personas, con un país que tiene 3.400.000. Pero parece que el Mercosur ha sido más un problema que un elemento a favor. Esa es la gran discusión. Esa es la gran discusión. La gran discusión es que en 26 años de existencia, el Mercosur tiene una agenda externa común, en términos de consecución de nuevos mercados, paupérrima. Tiene un tratado de libre comercio con Israel, otro con Palestina. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Tiene tratados de el comercio va por encima de lo político. Bueno, quiere decir. De eso se trata. Uruguay necesita exportar, necesita mercados ampliados. Y no lo ha hecho tan mal porque tiene, por ejemplo, la carne uruguaya se vende en 150, 170 mercados del mundo. Pero ¿de qué nos sirve un mercado al que vamos a ir de forma desventajosa? Sobre todo desde lo que estaba planteando de la educación y de lo preparados que estemos para, si el interés del otro lado es vender valor agregado, bueno, tiene mucho que ver con esto de la preparación. Justamente, país pequeño, país que tiene que apostar a ampliar mercados, país pequeño, país que tiene que apostar a la excelencia de sus recursos, país pequeño es país que tiene que apostar a la ciencia y a la tecnología. Del 1 al 10, ¿cuánto estamos apostando a todo eso? ¿Hay un 1% de inversión en investigación acá? No llega. 0.4% del producto. El objetivo para este periodo Claro, del 1% no se va a llegar. La Academia Nacional de Ciencias reclamó, y además reclamó con rumbo, no era un 1%. No. Un 1% que se desglosa de esta manera y hubo un acuerdo entre todos los precandidatos presidenciales. ¿Sabes cuánto invierte Finlandia? Más del 4% del producto. Claro. ¿Cuánto invierte? Ahora, con todas estas cifras no llegamos a la fecha. Y no, claro, no. Y el Uruguay no puede pensarse solo. No puede pensarse solo. Entonces, por cierto, hay que tener una proactividad muy grande. Por eso la discusión sobre los tratados de libre comercio hay que darla en profundidad. Hay que darla en profundidad. ¿Es a nivel de los gobiernos, del gobierno o de los partidos políticos? Porque aparentemente
hay ahí un cortocircuito entre el gobierno y el partido de gobierno sobre este tema. Yo creo que Uruguay tiene que negociar como Mercosur hasta donde el Mercosur se lo permita. Sí. No creo, pero el Mercosur como bloque ha sido pésimo en la negociación. Ahora, del otro lado está la Unión Europea. El presidente lo dijo el otro día en la cumbre de Brasil. La Unión Europea está en mora. La Unión Europea, su oferta es una oferta paupérrima. 20 años lleva esta negociación. Por supuesto. Y en este momento, quien ha hecho los deberes es el Mercosur. Sí, claro. Que quiere una negociación. Sí. Quien está en falta es la Unión Europea. Han trascendido los marcos del acuerdo propuesto por la Unión Europea. Es inadmisible. Es inaceptable. Cuando el presidente habla del acuerdito, y que Uruguay no está dispuesto, que Mercosur no está dispuesto a firmar un acuerdito, está hablando de un acuerdo en donde, por ejemplo, la cuota de carne es inaceptable. La apertura para los productos que son sensibles para la Unión Europea, Mercosur la ha hecho, ha llegado al 90%, que era lo estipulado. Y en la negociación de las disciplinas, bueno, hay condicionamientos muy gravosos que está poniendo la Unión Europea. Hay que ir a otro tipo de acuerdos. Acuerdos en donde ganemos y ganemos. Y el Uruguay, por otra parte, tiene que hacer los deberes. ¿Qué es hacer los deberes? Educar para una sociedad del aprendizaje. Factor número 1 de la integración social. Apostar a ciencia y tecnología para tener una comunidad científica capaz de moverse en estos nuevos ámbitos. Transformar la estructura productiva. Por supuesto que seguir estando en las grandes cadenas de valor nuestras que son las agroalimentarias. Pero hacer apuestas nuevas. Las TICs, por ejemplo. Nosotros tenemos un desarrollo de técnica de información y comunicación muy destacado. Ahí hemos hecho los deberes. Y ahí podemos competir. Es una de las luces que ves hoy. Por cierto, y ahí podemos competir. Pero no hemos hecho los mismos deberes en, por ejemplo, otros grandes complejos técnico-productivos que son a los que el país tiene que apostar. Gerardo, ¿en qué lugar queda en todo este nuevo mundo la ideología, los planteos más políticos? Porque mientras decías que China es la aperturista, el Estados Unidos de Trump ahora es el proteccionista, que sería lo inverso a lo que históricamente se asociaba a izquierda-derecha. Yo creo que la ideología siempre va a existir, o sea que no es una cuestión de... No creo que la técnica defina. Por ejemplo, ahora estamos frente a una eliminación de empleo y a una generación de nuevos empleos. Alguien podría decir, bueno, terciarización, flexibilización, terminemos con las 8 horas, que el trabajador sin sindicatos negocie con el empleador. Bueno, eso es ideología pura, eso es ideología pura y es llevar un problema del siglo XXI... A veces se esconde como, es lo inevitable. Es lo inevitable. No, no es lo inevitable. No es lo inevitable. Son soluciones del siglo XIX para un problema del siglo XXI. No, hagamos un pacto del siglo XXI. Los sindicatos, por ejemplo, tienen que renovarse para ver cómo van a haber sindicatos en los tiempos de la robotización. Claro. Ahora, si no nos adaptamos, el peligro es que avance esa desregularización absoluta, ¿no? Pero por supuesto, y aquí es una demanda para todos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que renovar nuestros pactos sociales. Tenemos que repensar cosas que no hemos pensado hasta ahora. Por ejemplo, el lugar del trabajo en nuestra vida cotidiana, en este nuevo marco, ¿va a seguir siendo el mismo de comienzo del siglo XIX? Hoy no podemos repensar la jornada laboral, pero no para quitar derechos. No, para dar más. Para dar más derechos y dar nuevo sustento a una sociedad. Posibilidades, ¿Somos lo que hacemos? ¿Somos solo lo que hacemos? Si tuviéramos, por ejemplo, más tiempo de ocio creativo, estaríamos más dispuestos para la sociedad que se viene necesariamente, que es una sociedad donde entremos en la educación para no salir nunca, porque siempre vamos a estar requeridos de nuevos conocimientos. Alguien que entra, un joven que entra en el mercado laboral hoy, va a cambiar 15 veces de lugar de empleo. Claro. Y va a vivir, y esto es lo más inquietante y al mismo tiempo lo más fascinante, va a cambiar 3 veces, va a incorporar 3 revoluciones cognitivas del estilo de Internet. Que ni nos imaginamos, ¿no? Bueno, entonces, eduquemos para eso. Y va a vivir 100 años, además. Y tal vez viva 100 años, pero ojo, si vive 100 años, tenemos que repensar la seguridad social. También. Pero repito, por eso la cuestión de la ideología. Quienes dicen, no, es inevitable, y dicen, como está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil y en Argentina. No, es inevitable, hay que flexibilizar, hay que terminar con las 8 horas, hay que terminar con los sindicatos. Son los más ideológicos.
¿Qué es lo que quieren? Bueno, que la mera adaptación tecnológica se haga sobre la regresión de los derechos. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Por ejemplo, yo no quiero vivir como vive la enorme mayoría de los chinos. Claro. No quiero que el Uruguay sustente un crecimiento económico de 30, 35 años como lo ha sustentado China, sobre la base del trabajo esclavo. Pero por eso hay que entender que hay que cambiar lo que hoy tenemos, que no se trata de aferrarse a eso, porque si no, O te te pones pasa por arriba la ola. Hoy para mantener y sobre todo para generar nuevos derechos y para consolidar una sociedad nueva en estos nuevos contextos, el que se queda pierde. Pierde, lo pasan por arriba. Gerardo, una última pregunta tiene que ver con el gobierno de Vázquez. En Semanario Crónicas dijiste una vez que la izquierda cumplió la primera agenda de gobierno, se quedó sin libreto. Y bueno, a un gobierno de izquierda, que por definición es un gobierno transformador, que quiere transformar, se le pide más. Se le pide más. Este gobierno puede mostrar cosas obviamente rescatables. 15 años de crecimiento económico ininterrumpido. No lo puede mostrar ningún país de América Latina y en el mundo muy pocos. Ni nadie en la historia del Uruguay tampoco. Tampoco. 55% de crecimiento del salario real. Bueno, es un guarismo que yo creo que en el mundo no lo puede proponer nadie en los últimos 10 años. Y podríamos seguir, pero hace 50 años que el Uruguay no logra transformar la educación. Y en educación estamos bajando. Entonces, si yo logro una sociedad que mejora, pero no logro una sociedad de innovación, una educación a la altura de estos tiempos, esto en determinado momento va a caer como ha caído otras veces en la historia del país. Si yo quiero defender, por ejemplo, mis empresas públicas, y yo quiero defender una inserción internacional que efectivamente no siga dependiendo de las commodities, tengo que apostar a ciencia e investigación en ciencia y tecnología, y no solamente a adaptación tecnológica que me traigan los otros. El Uruguay, hace 30 años, a la salida de la dictadura, tenía 30 o 40 científicos que podían ser catalogados a nivel internacional. Hoy en el Sistema Nacional de Investigadores hay 1.700. Una revolución silenciosa, con algunos investigadores de primerísimo nivel mundial. Nosotros tenemos al Rafael Radi, Sí. que es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, que ha sido premio Humboldt, premio iberoamericano, premio latinoamericano, ha sido el primer uruguayo en ser incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Bueno, y tenemos muchos de ellos. Ahora, ¿cómo podemos vitalizar esa revolución científico-tecnológica en momentos en que hay cerebros jóvenes que se están yendo del país? Sí, no es la ciencia el poder, pero démosle un poquito más de recursos a la Una ciencia, ¿no? inversión de un 1% del producto. Bueno, se trata de eso. Y yo, ¿qué es lo que señalo? Que el gobierno de izquierda, una vez que cumplió la agenda de la reconstrucción nacional, estos temas que eran cruciales, educación, ciencia y tecnología, renovación de la estructura productiva, Quedaron atrás. terminar con los salarios sumergidos y con las jubilaciones sumergidas. Porque se ha mejorado el salario real, pero tenemos todavía 15.000 pesistas. Y tenemos jubilados que en varios centenares de miles ganan 10.000. ¿Podemos vivir con 15.000 y 10.000? Entonces, tiene que haber un nuevo impulso transformador. Cualquier reforma hoy en el mundo vive en la reforma. No hay reformas para 30 años. Claro. Hay reformas para 5 años y después la reforma tiene que ser reformada. Es por eso que me parece que un gobierno que puede exhibir logros no puede tener como rumbo el mantener lo conseguido. Muy bien. Gerardo Caetano, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.